Buenas tardes a todos y a todas. Estamos aquí reunidos en una nueva mesa virtual de las decimosextas Jornadas Nacionales y undécimas Latinoamericanas de la Asociación de Investigación y Crítica Teatral. Vamos a recibir, primero vamos a escuchar a María Teresa Sangüesa, que trae un trabajo denominado La configuración de Babilonia, 1925, en el grotesco criollo de Armando Discépolo. Ella pertenece a la Wake Forest University en Carolina del Norte, así que la escuchamos con mucha atención. Gracias, mil gracias. Como les contaba a las chicas, este es un trabajo que yo escribí hace muchísimos años y que estoy desempolvando ahora para este congreso porque es como un homenaje a Carlos Foss, que cuando yo escribí este trabajo eh, lo conversamos. Este trabajo tiene más de 20 años en realidad y nunca lo publiqué. Gracias por invitarme. Para ningún estudioso del teatro argentino es una novedad el que del sainete criollo salió el grotesco criollo de Armando Discépolo. El sainete criollo que tuvo su influencia del sainete español, el criollo nació alrededor de 1890 y en Argentina mezcló la tradición con el contexto histórico-cultural nacional, el proyecto liberal, la inmigración, las tensiones sociales en la nueva tierra. Los sectores medios bajos y los sectores inmigrantes fueron los que dieron popularidad al sainete. Y, eh, em, y entonces dentro de la producción artística de Discépolo, los sainetes tuvieron mucha importancia y un lugar fundamental, puesto que aparte de demostrar el colorido local de la sociedad porteña de la época, explican la transición al grotesco. Es posible, por lo tanto, constatar desde los inicios del teatro breve de Discépolo obras como El Movimiento Continuo o como Mustafá, que señalan un quiebre con el tono hegemónico y que responden a una crisis, a una actitud de lucidez del Discépolo sainetista. En esta charla me propongo hablar de Babilonia, en la cual algunos de los rasgos saineteriles de Discépolo representan gérmenes de ruptura con el género y más que gérmenes, como voy a decir más adelante. Hay en Babilonia, por supuesto, que hay elementos del sainete que se hacen presentes en los tipos representados, en las situaciones, la brevedad y la música, característicos de las piezas menores, pero además registra la aparición de un nuevo ambiente, de un personaje con entornos grotescos, de otros personajes también con entornos grotescos, y ahí es donde yo me separo un poquitito de la crítica tradicional, y de una problemática social más dramática y profunda. A Discépolo no le preocupó demasiado calificar su pieza Babilonia y la designó como una obra entre criados. Una hora era la exigencia natural de un libro destinado a ocupar las secciones del género popular chico criollo, como lo señala Castañino, y tenía como particularidad el describir manifestaciones disímiles, pero que coincidían en la duración que requerían las funciones. Los programas se instalaban con mucha comodidad desde la revista política de actualidad y las bufonadas del más grueso calibre hasta el brochazo del contenido dramático. Y por eso creo que Discépolo no encontró una manera de denominarla, porque él sabía que no era un sainete. Y como sabemos también los que estudiamos a Discépolo, Discépolo era, y yo tengo un artículo al respecto publicado en la revista Teatro, era un obstinado transgresor de géneros. El tema puede resumirse en el enfrentamiento entre amos y criados, dominadores y dominados. La trama se desarrolla alrededor de una conspiración para realizar un robo con distintos propósitos. Por un lado, Eustaquio el mucamo criollo, que ha entrado a la casa hace 15 días con el objeto de aprovechar cualquier oportunidad para robar, y Otto, el chofer alemán de la familia, que es su cómplice. Y por otro lado, José y Lola, mucamos gallegos que sirven allí desde hace años.
Pero la situación no es tan simple. Mientras Eustaquio y Otto quieren apoderarse de lo que hay a mano y escapar, para José y Lola se trata de un plan para deshacerse de Eustaquio. José, quien por ser orejero ha sido hasta el momento el criado favorito, no soporta la idea de que porque está enfermo lo reemplacen. El resto de los criados están inquietos por sus problemas de reconocimiento y representatividad, en los que infieren fundamentalmente los de arriba, sus patrones. En este ambiente, la desaparición de la joya es lo que libera todo. Así el conflicto se polariza entre el ideologema del inmigrante triunfador y el fracasado, como señala Luis Alberto Romero. Más que dos realidades sociales, son dos mitos hondamente arraigados en la conciencia histórica argentina. Al comenzar la obra, el primer enfrentamiento se produce entre el gallego y el criollo, con el criollo envalentonado amenazando al extranjero, y esto marca la dinámica de las relaciones interpersonales. A lo largo de la obra, gallegos e italianos, franceses y alemanes, criollos y extranjeros en general conviven tratando de sobrevivir y sobresalir en un universo babilónico donde la comunicación parece posible, pero en realidad no lo es. El espacio está claramente delimitado y cargado de connotaciones negativas y cumple una función muy importante. Mientras los de arriba desarrollan una comedia mundana en su empeño por alcanzar mayor rango social, los de abajo aportan tipologías sentimentales y risueñas del sainete con un cierto rasgo grotesco. El cavalier Esteban, la señora Emilia, su esposa, y sus hijos Emma y Víctor son los de arriba, y al interrumpir la acción parecen títeres de otra trama. Provienen de la comedia del poder económico y la figuración social que sucede en el Alto, cuyo espacio parece como un sitio referencial pero no en escena, y en donde se celebra el compromiso de la hija Emma. El espacio se completa con los de abajo, criados de la casa, quienes viven en un ambiente que puede ser calificado como el infierno del sainete. La acción transcurre en la, cito, cocina y dependencias de los criados en los sótanos de una casa rica. Sótano que inmediatamente remite a la etimología del grotesco gruta, según señala el mismo autor, y que resulta agobiante y asfixiante. Cito, aire, aire, será el grito con que huye uno de los personajes. En ese sótano están todos juntos, pero, cito, en una ensalada fantástica, como dice Piccione, en un mundo donde cada cual se agarra con las uñas que tiene, la cuestión es agarrarse, en el que amos y criados solo se diferencian por el dinero que los patrones han acumulado rápidamente. Entre los criados encontramos diversos prototipos del sainete: Carlota, la vieja cocinera francesa aficionada a la bebida; Isabel, la fresca y pícara mucama madrileña; Cacerola, el pinche napolitano. Además, el texto está construido a partir de la caricatura y el cocoliche propios de la comicidad sainetera gestual, especialmente a través de la expectación defraudada y el placer que se siente ante la desgracia ajena. Estos son personajes, tipos del mundo festivo que casi no participan en el entramado de la acción principal, pero que se destacan por su dinámica, otorgándole variedad al texto. Sin embargo, a diferencia de los personajes del sainete típico, los inmigrantes no son felices y no han podido hacerse la América. Viven bajo una apariencia de civilidad y armonía, pero reproducen en el escenario las tensiones sociales sobre inmigrantes y criollos existentes en la época. Isabel, la mucama madrileña, afirma: verdad que al verlas tan felices a tan poca costa, las patronas, le dan ganas a una de imitarlas, tirar por la calle del medio y terminar con esta vida de ansias, de humillaciones y de sacrificios que a la postre no se lo agradece ni la propia madre. Argumento que es rebatido por las palabras de Eustaquio, quien habla sobre el desplazamiento que han sufrido los criollos por los inmigrantes.
Y él dice, sí, una galera, la gran galera, mete un ruso quinielero y sale un señor con auto, mete un tarugo con clavos y sale un cavalier de frac, mete un tagay, un gallego, y sale un dueño de estú. El único que no entra a la galera es el criollo. Es un gran país este para ustedes. En este universo particular existe un personaje que, aún teniendo un poquito de sainete, es un personaje para mí grotesco. Él se hace cargo de la angustia, de las tensiones negadas por el texto-contexto y asume las frustraciones del medio circundante. Me refiero a Piccione, el chef napolitano. Él es quien representa la humanidad frente al escepticismo social y al espíritu individualista al oponerse a que los patrones lo registren en busca de la joya perdida y al desenmascarar a los de arriba, proclamando la verdadera identidad de los dueños de la casa. Le grita a la cara al caballero Esteban, le dice, tú eres Estéfano el barbudo que venía en el barco conmigo y tu señora era una lavandera. Piccione es un antagonista típicamente de Cipoliano, con sus virtudes y sus carencias. Aunque otra sea la rama y varíe la floración, pertenece a la familia de personajes grotescos como Miguel, el relojero Andrés y el músico Estéfano. Sin embargo, Piccione se distancia de ellos porque es una individualidad enclaustrada, encerrada en sí misma, que aún no ha descubierto la profundidad de sus abismos, aunque sí lo hace al final. Las contradicciones que vive y cómo la máscara coincide con el rostro sin tantas quebraduras. Hasta el momento en que el caballero Esteban decide registrarlo buscando la joya, Piccione se ha encontrado o ha creído encontrarse en un rango superior al resto de los sirvientes. Sin embargo, ante el robo, Esteban le recuerda su condición de sirviente y su posición de supuesto privilegio queda desairada. Este es uno de los elementos de la intriga del grotesco criollo. El personaje vive en un tiempo que cree real hasta que una interdicción le revela el fracaso de su existencia. Pichón es un personaje grotesco no solo porque muestra su exterior, y aunque algunos de sus rasgos le hacen pertenecer a la tipología del cine de sainete por el efecto cómico, la risa del espectador se empieza a alejar de la comicidad fácil. Es una risa incómoda y lastimera. Así, el proceso de desenmascaramiento que se produce es doble. Pichone se da cuenta de su verdadero lugar y al mismo tiempo descubre los orígenes turbios de la casa, avanzando y haciendo sentido a la trama. Es además un personaje que sorprende por su humanidad, por su sentido de justicia y su protección de otros italianos, como por ejemplo del pinche de cocina Cacerola de 15 años o de Lola, la gallega maltratada por José, su marido. La división espacial opera a lo largo de toda la obra como una poderosa metáfora que marca no solo las acciones sino también los pensamientos y aspiraciones de los personajes. Metáfora que con el transcurso de la acción se difumina y el espacio, y aquí es donde yo me salgo un poco de la interpretación tradicional, al difuminarse el espacio se difumina todo y todo empieza a ser no ya un espacio dividido, sino un espacio que tiene las dos partes. Lo voy a explicar un poquito más. Eh, as- eh, 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 Los personajes de arriba no se quedan atrás en su pobreza. A ver, los personajes de abajo son pobres económicamente. Los personajes de arriba no se quedan atrás en su pobreza, no ya económica, sino moral. Representan la historia de un rico en América. El caballero Esteban, también italiano, inmigrante, con una fortuna de origen turbio, y su mujer Emilia, quienes olvidan su pasado y se sienten superiores. Emilia insulta a los criados, cito, qué horror de gente. Vive rodeada de chusma una, de chusma que alimenta, sitiada de gringos vive una, de gringos que saben cobrar nomás, cobrar y chismear, pretenciosos, llenos de humos y ¿quién los ve? Con botines. Emma, la hija de 25 años, es una coqueta, superflua y vana, una pilla que cree que los hombres sirven para un rato. Y esto recuerda al personaje Nené de relojero.
Víctor, el hijo, un vividor alcohólico incomprendido por su familia. Tanto los de arriba como los de abajo pertenecen a una galería de personajes esperpénticos y grotescos. Y es aquí donde me alejo de las interpretaciones tradicionales de Babilonia, de los colegas que piensan y que ven a Babilonia como un sainete reflexivo. Me refiero a Pelletieri, a Foster, a Viñas. Eh, Para mí es un grotesco asainetado y el orden de los sustantivos hace una diferencia. Babilonia es un grotesco, simple en cuanto a la intriga, pero con una relativa profundidad de los personajes, con el doble concepto de espacio que al final se difumina y el doble concepto de miseria económica y moral, concepto que para mí es uno de los rasgos básicos y quizás el más importante del Discepolo, del grotesco dichepoliano. La obra además cuestiona estructuras sociales en variados niveles mediante confrontaciones que remarca lo que el autor deseaba poner en evidencia. Y ya me pasé los 10 minutos, ¿no? Entonces lo dejamos hasta ahí, porque tengo para terminar, para una conclusión, pero básicamente es lo mismo. Muchas gracias. Bueno, gracias, Teresa. Igual ahora podemos, en todo caso, después de la presentación de Valeria, comentar un poquito y podés, si necesitas, redondear, pero estuvo muy, muy claro todo. Muchas gracias por tu presentación. Y ahora seguimos entonces con Valeria Mozzoni de la Universidad Nacional de Tucumán, que trae para compartir con nosotros la presentación, de un libro que es la segunda antología de dramaturgas del NOA, que si no me equivoco se publicó en 2023. Sí, 2023 salió la versión digital y el año pasado salió el libro impreso, ¿no? Papel. Ah, ahí estaba, la versión. Salió primero una versión digital y después, Sí. la versión en papel. Bueno, te escuchamos, Valeria. Bueno, muchísimas gracias, buenas tardes. O bueno, no sé, buenos días, depende de la hora que nos vayan a ver en Claro. el momento que sea la transmisión. Gracias a Ingrid por el espacio, ¿no? Para poder presentar este libro, que es justamente la segunda antología de dramaturgas del NOA, porque da continuidad a un proyecto iniciado en el 2021, que fue la publicación de Tantacuy, primera antología de dramaturgas del NOA, ambos con el mismo objetivo, ¿no? De reunir, visibilizar y difundir la producción de autoras de esta región. En el primer momento, o sea, para el primer volumen fue una cosa como muy personal, una búsqueda muy personal, fue pandemia, fue como muy contacto uno a uno con las autoras, ir viendo. Pero para esta segunda convocatoria sí se realizó esto, justamente una convocatoria abierta en la que se recibieron 32 textos, todos inéditos, algunos estrenados, de los cuales una comisión que integramos Patricia García, que es docente, dramaturga, investigadora, bueno, y Cecilia Salman, que también es dramaturga y docente, y yo, seleccionamos 20, ¿no? 20 de esos textos que, bueno, me parece que esos son los verdaderos protagonistas del libro, ¿no? Las 20 autoras y los 20 libros. Eh, ya, bueno, no sé si escuchan, me habla el gato. Cosas que pasan en la virtualidad. Para no nombrarlos a todos, yo sé que me permitieron compartir pantalla para no estar nombrando a todos porque vamos a tardar mucho. Compartiría, si puedo, el índice, ¿no? Para que vean. Ustedes me dicen si se empieza a ver, porque yo ya... Sí, ahí se ve perfecto. Bueno, esa es la tapa y la contratapa de la versión digital. En la versión papel está todo en blanco, tapa y contratapa. Y ahí está el índice de las 20 obras. Bueno, y hay, digamos, una riqueza, ¿no? De autoras de distintas generaciones, también aquellas que publican por primera vez junto a quienes ya tienen textos en otras ediciones.
autoras con distintas trayectorias vitales y búsquedas creativas, todas ellas formando parte de este mosaico de la riquísima producción artística del NOA. Y lo que distingue a las antologías que compilo, tanto a esta segunda como a la primera, es que no solo incluyen las obras artísticas, sino que cada una de ellas está acompañada de una presentación escrita por destacadas investigadoras de muchas provincias argentinas, distintas provincias argentinas. Entonces, en este caso, como eran 20 obras, se incorporaron 20 miradas federales, así como en Tantacuy también, que tenía 9 obras, había 9 investigadoras. Y esto se plantea, siempre lo hemos planteado como un cruce, ¿no?, de territorialidades para presentar estas producciones locales porque lo estoy diciendo desde el territorio, estoy acá situada en Tucumán, pero situarlas, ¿no?, en esta dimensión relacional y para construir nuevas series alternativas a las hegemónicas o centralistas. Entonces ahí también, por eso me gustaba mostrar el índice, escriben desde NOA, Cuyo, Centro, Patagonia, NEA, las investigadoras, ¿no?, diseñando esa cartografía teatral literaria. Bueno, están ahí todas, para quienes acceden al libro, está en la parte de atrás, que siempre a mí me parece muy importante poner esto, que es sobre las autoras, ¿no?, ese apartado, y entonces ahí pueden como identificar tanto a las dramaturgas y ver que tienen distintas edades, distintos recorridos, y también toda esa riqueza que hay con las investigadoras, que bueno, en este caso estamos compartiendo ahora la mesa con Milena, que fue una de las investigadoras que muy generosamente se ofreció también o aceptó la propuesta de escribir, que un poco eso es lo que a mí más me conmueve en lo personal también de lo que fueron estas dos antologías, y esperemos que continúen, que es esto, ¿no?, la reunión de tantas mujeres en torno a un proyecto, que dicen que sí, tanto las dramaturgas que confiaron en enviar la convocatoria, y después ese cruce con las investigadoras que se conocieron, se leyeron, se pusieron en contacto entre ellas, y entonces arman nuevas redes, ¿no?, expandidas de comunidad, y eso a mí me interesa mucho. La mayoría que yo convoqué no las conocía personalmente, y también todas me dijeron que sí. Digo, se arma algo que es muy interesante y me parece que es muy importante en estos tiempos sobre todo. Así que, nada, espero que también con los lectores pase y las lectoras pase lo mismo, ¿no?, que puedan hacer una red ahí y hacer su propio recorrido por el libro. Que sí me parece importante decir que tanto el primero como este segundo tienen una versión digital que es de descarga gratuita, que está en la página web de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán. Ahí pueden acceder a un montón de libros, entre ellos las dos antologías, y en este caso particular del volumen papel, de la edición papel, que era un poco como un mimo a las autoras, ¿no?, y un homenaje también al objeto del libro, fue posible hacerlo en parte gracias al apoyo de un subsidio otorgado por el Ente Cultural de Tucumán, a través del Consejo Provincial de Teatro Independiente. Y también me parece que está bueno destacar eso, ¿no?, que no es menor contar con políticas públicas que apoyen a los proyectos culturales, y sabemos lo caro que es una publicación, ¿no? Así que eso también me parecía interesante contarlo. Y para finalizar, decirles que estas dos antologías abrieron un espacio, descubrimos que era un espacio importante, que estaba faltando, que generaba interés, y entonces la editorial Humanitas de la Facultad de Filosofía y Letras, que es la que publica ambas antologías, ahora tiene una colección, una nueva colección destinada a dramaturgias, ya es dramaturgias general, no es específicamente destinado a dramaturgas, a escritura de mujeres, sino a dramaturgias, que era algo que no tenía, y ahí estamos recibiendo, bueno, trabajos y obras de
tanto recuperación de obra por ahí de autores que no han publicado en su momento o que hace muchísimo tiempo han editado alguna vez una obra y nunca más, entonces como recuperación de eso, rescate de obra, también dramaturgia para las infancias y también, bueno, las nuevas dramaturgias, donde ahí entraría, por ejemplo, la parte de las autoras actuales, ¿no? Del NOA y por supuesto autores y otras propuestas también. Así que eso, espero que, que encuentren más lectores y lectoras y camino a la escena también eh, estos textos. Claro, excelente, porque en realidad, bueno, un poco lo que quería decir es que desde Ingrid estamos muy contentas y contentos de apoyar esta difusión del libro que tiene esta característica de la descarga gratuita y que también puede tenerlo uno en el objeto libro y que muchas de las personas que formamos parte de Ingrid participamos como investigadoras, Laura Foglio, Sonia Saracho, Rocío Villar, Gabriela Borna, Alba Burgos, María Fuckelman. Entonces, es como una alegría también para nosotras saber que los encuentros de AINCRIT, a su vez también, dan lugar a la posibilidad de esto que es tan importante, que es la federalización, ¿no? A mí particularmente, por ejemplo, me tocó escribir sobre una autora que por supuesto no conocía hasta que no se dio esta oportunidad, que fue Elena Bossi, que es alguien de Jujuy, yo vivo en Mar del Plata, que ella hace una adaptación de un texto de Jonathan Swift, que se llama, ella le pone Swift, que es una adaptación de una modesta proposición del año 1729. Bueno, ese trabajo para mí fue como alucinante, me llevó a leer a Swift y a pensar todo eso y después pensaba qué importante que es la publicación de dramaturgias para la posibilidad de que de que estas autoras del NOA puedan ser representadas en cualquier otro lugar del país o incluso del exterior, porque la virtualidad también tiene eso. Entonces hoy publicar teatro, además de rescatar, de tener esa cosa extraordinaria que tiene el objeto libro de darle perpetuidad a algo que si no se pierde o que es efímero, también lo que abre es la posibilidad de que estas autoras sean representadas en otros lados, desde otras visiones, y eso la verdad que me parece un trabajo genial, y ni hablar lo que dijiste de esto de que ahora haya como un espacio para la dramaturgia, digo, haber ganado ese lugar, que creo que es un poco la militancia que hacemos los que trabajamos en AINCRIT y en otras asociaciones, los que estamos como vinculados al teatro, de ir ganando espacios para que el teatro, bueno, tenga el lugar que realmente nosotros creemos que se merece, ¿no? Así que eso Sí, es dice, una dice alegría. Jorge Dubati que estamos siempre con el caballo de Troya en todos Claro, lados para meternos, bueno, pero es verdad. es importante y bueno, todas hemos aprendido mucho de Jorge en ese sentido de ir ahí ganando espacios que bueno, que aparte sabemos que los artistas y las artistas se lo merecen también. ¿No? Como que por ahí están en la parte de la escritura, de la publicación, muy reivindicados otros géneros, y este siempre, ¿no? Como dice Cartoon, el hijo bobo o la hija boba de la literatura. Y bueno, y también quería mencionar, ya que hablamos de Carlos Foss al principio, que Marcela Arpes formó parte de esta antología, así que también me gustaría aprovechar esta mesa para hacer un homenaje hacia ella, que es una persona muy, muy querida y aparte una investigadora brillante y que bueno, por desgracia ya no la tenemos más entre nosotros, pero está bueno recordar y que quede su trabajo ahí. Sí, el año pasado hicimos la presentación en Tucumán, la presentación formal y con público y demás, que fue una presentación muy linda porque además hubo, por supuesto, teatro, hubo Ah, parte, se hizo parte de una de las obras en la presentación, porque no podía ser de otra manera. Y al poco tiempo estábamos invitados para la Feria del Libro de Jujuy y justo unos días antes falleció Marcela, así que ese día de la Feria del Libro, bueno, que llevamos todo esto, también la recordamos y hablamos de esto. Y también una persona que este intercambio me permitió conocer, ella estaba en Patagonia, bueno, una sí, persona muy valiosa y que forme parte del libro también es un orgullo, sí. como que estén todas ustedes, por supuesto. Bueno, bueno, muchísimas gracias.
Valeria, por tu presentación. Y ahora, si quieren, tenemos unos minutitos. No sé si querés preguntar algo a Teresa o Teresa a vos o entre las tres, eh, para que charlemos un cachito como cierre y conclusión de la mesa. Yo no tenía idea de estos libros, me entero aquí, pero siempre me gusta que las voces de las mujeres y las voces de colectivos que generalmente no han sido muy vistos, que no se les ha prestado atención. Estoy pensando en el teatro del siglo XX, de comienzos del siglo XX, que era todo hombres, que las Sí. mujeres empezaron a aparecer hacia finales del siglo XX, y ahora tenemos, por lo menos en Chile, una gran explosión de dramaturgas que todas son muy buenas. Entonces, eso de darle voces a las mujeres me parece muy interesante. Sí, de hecho, bueno, en Argentina en realidad empezaron mucho antes, lo que pasa que después, por una cuestión de quién establece el canon, pasaron al olvido Claro. completamente. Justo eso lo digo porque es mi tema de investigación. Ajá. Pero es como una triple marginalidad, porque es por un lado el texto teatral, que ya es como marginal en relación con otros géneros literarios. Por otro lado, el sector, que es esto del NOA, porque también estamos muy centralizados en lo que pasa en Claro. Buenos Aires, ¿no es cierto? Y después porque son mujeres. Ujú. Entonces, me parece que es un trabajo y lo que queda demostrado, obviamente, es que todo eso está porque somos un montón entre las que investigamos y las que escribimos, digamos, de 9 que eran al principio, después pasaron a 20 y aparte que ustedes hicieron una selección porque había más obras todavía. Entonces eso me parece como interesantísimo y también, así como ganamos espacios para el teatro, ganamos espacios también para las mujeres para que se animen a escribir, Ujú. ¿no? Para que a lo mejor alguien que ve esta antología dice, ah, yo por ahí puedo escribir teatro, ¿no? Claro. Eh, y aparte pasa mucho ahora también que el que quiere hacer teatro, bueno, tiene que generalmente tener a alguien que escriba sus propias obras, eso también es súper interesante. Y yo con respecto a Discépolo, pensaba también en, bueno, vos estás en otro país y donde el tema de la inmigración hoy parece que todo es como que, no sé si alguna vez dejó de suceder, pero digo, ese momento tan fuerte que fue a principios del siglo XX, ahora también estamos como viviendo esta cosa que vos dividiste entre el inmigrante pobre y el inmigrante, ¿no? El exitoso y el fracasado. Y Ujú. pensaba que, ¿qué vigencia crees que tiene Discépolo exactamente a 100 años? Porque es una obra del 25 y estamos en el 2025. Bien tendríamos que hacer una conmemoración de los 100 años de Babilonia. ¿Qué vigencia te parece que tiene? Em, si hay, si hay algún teatro hoy donde vos estás que se hace un poco carne de estas voces de los inmigrantes, si eso está pasando o no. Y después pensaba vos, marcaste cierta distancia con respecto a la crítica y los nombres ahí que mencionaste son como unos popes, dijiste Viñas, dijiste Pelletieri. Digo, ¿se sigue estudiando a Discépolo o ya son esos autores que quedaron como canonizados por la crítica y no los volvemos a revisar? Bueno, te hice como muchas preguntas, vos contestame la Sí. que puedas y la que quieras. La verdad es que yo no sé si se sigue estudiando. Discépolo, Griselda Gambaro ya lo dijo, que Discépolo es nuestro dramaturgo necesario. Y Sí. Discépolo va a seguir presentándose y Discépolo va a seguir volviendo porque es parte de la construcción de Argentina, pero de la Argentina y del teatro en Argentina. Pero al mismo tiempo, lo que tiene Discépolo y que yo lo puse en mi libro, hablando de la frase final del Gato Pardo, que dice que mientras más cambian las cosas, más permanecen iguales. La problemática del teatro, el teatro en Latinoamérica es un arma de resistencia social. Y mientras sigamos teniendo las condiciones de nuestros países en Hispanoamérica, Discépolo va a ser necesario. Mm. Es lo que yo creo. Ahora,
Teatro de inmigración sé que se está haciendo, no sé si se está haciendo en los Estados Unidos. En estos momentos la comunidad hispana está bajo ataque, y yo creo que más que nada estamos todos pensando en cómo enfrentar lo que viene porque van a ser 4 años difíciles. Eh, Se está escribiendo, tiene que haber gente que esté escribiendo, la verdad es que yo no lo sé. Y como me he apartado un poquito de Discépolo, porque sigo haciendo inmigración italiana, pero en otro, en cartas ahora, por ejemplo también estoy estudiando la inmigración italiana no solo a la Argentina, sino a los Estados Unidos. Y ahora, por ejemplo, en 2 semanas más tengo que presentar algo sobre el teatro hispano en Tampa, donde hay personajes italianos que aparecen que son muy parecidos a los sainetes. Entonces yo enseño una clase donde enseño Discépolo y enseño el sainete, y ahora lo estoy complementando con la inmigración a los Estados Unidos para que comparen los estudiantes y con estas obras que se acaban de descubrir en Tampa, que son las obras de los tabacaleros, donde aparecen personajes italianos. Entonces yo Ah, sigo con lo que es la inmigración, pero en otros aspectos, en carta y en este teatro de Tampa, de Florida. Eh, pero todo eso es de principios del siglo XX. No, no, en realidad no sé qué sucede ahora. claro. Porque debe ser, ¿no? Nosotros tenemos ese teatro que de alguna manera nos cuenta, Claro. eh, ¿no? Toda esa situación que se vivió en esa época y digo, bueno, ahora, quizás no Sí, ahora y a lo mejor sigue aparece cuestionando dentro de las un tiempo, pero problemas, sigue se me cuestionando las ocurre que debe problemáticas ser que la sociales. inmigración, bueno, y la xenofobia y todas estas cuestiones están un poquito como de nuevo, ¿no? El tema de la contaminación racial, el tema de la pureza del idioma, bueno, todo eso de lo que nosotros ya hablamos y creíamos que estaba como zanjado y superado, digo, ahora lo estamos padeciendo Eso no solo en quizás en Estados Unidos, sino también en Latinoamérica, Europa. claro, eso quizás en Latinoamérica que pensaban que lo habían zanjado, pero yo creo que aquí en los Estados Unidos nunca, siempre los gobiernos tienen que buscar un cabeza de turco, y siempre va a ser el otro que viene de afuera y que no viene, y al que le cuelgan todo tipo de estereotipos. Los italianos en los Estados Unidos ahora son blancos, son considerados blancos, pero cuando vinieron no eran considerados blancos. Claro, Y en los Estados Unidos, en Argentina, los italianos fueron más valorados, no tuvieron que dejar su nacionalidad si no querían, etcétera. Aquí no, aquí la situación no fue buena, para nada. esa cosa de Por eso amenaza, en ¿no? Tampa se unieron con los españoles, los inmigrantes españoles y con los cubanos, y entre todos fueron los que hicieron, los que en el teatro se manifiesta todo eso que está escrito en español, eh, que se opusieron al Jim Crow, al Ku Klux Klan y a todo eso. Es interesantísimo cómo el teatro demuestra todo lo que está sucediendo en los países. ¿Sí? Yo Entonces pensaba los si italianos me, ahora son blancos, pero no lo eran hace 100 años. Claro, pensaba si me permiten también intervenir, mientras la escuchaba a Teresa en esto, ¿no? De cómo la vigencia de Discépolo, de mostrar esas tensiones, y tampoco sé si se está escribiendo sobre esto puntualmente ahora. Por ejemplo, lo que noto de las antologías y demás es que un tema nuestro latente y que aparece muchísimo es la dictadura. Capaz que estamos con eso es lo que estamos revisitando, pero si no se está escribiendo, posiblemente surja algo que quizás lo podamos ver dentro de un tiempo, capaz, pero la necesidad de que estos textos sigan apareciendo, y pensaba, porque yo pertenezco a una cátedra de la carrera de letras de primer año, Introducción a los Estudios Literarios, y nosotros damos una parte de teatro y damos Discépolo. Muy bien. Entonces, también esto, ¿no? De que los estudiantes y las estudiantes vayan entendiendo por qué uno vuelve a esos textos. Y de hecho tuvimos la posibilidad hace 2 o 3 años de que el Teatro Estable de la provincia de Tucumán puso Mateo en escena, y entonces ahí terminamos como de cerrar el círculo ahí de que pudieran, bueno, ver el texto, ¿no? El texto dramático y el tipo de análisis que nosotros podemos proponer desde letras con la puesta, pero la necesidad de volver a esos textos, si no se está escribiendo sobre esto ahora, volverlo a leer, pero mirando desde nuestra actualidad situada, también es fundamental.
Claro, Sí, eso sí, hace que sea un clásico, porque la vigencia y la actualidad no la pierde. En algún yo punto, también. lamentablemente para nosotros, ¿no? Pero eh, también abordó esas cuestiones que son tan, ¿no? El que le pisa la cabeza al otro, la desesperación, la angustia, temas que son tan universales. eh, La dualidad del ser humano, el último grotesco es todo de lo que soy y lo que quiero ser, lo que aparento y lo que soy. Por eso es que yo digo que Babilonia no es un sainete, porque está claro, todo esto, que incluso en el lenguaje, que no lo dije porque yo tenía más de 10 minutos y estaba tratando de acortar, en el lenguaje el cocoliche que se utiliza en Babilonia supera lo que es la dimensión cómica. El claro, cocoliche aparece cómico y nos quedamos con la comicidad y por eso pensamos que los de abajo son simplemente personajes sainiteriles. Pero lo que no hay que olvidar es que ni siquiera cuando hablan entre ellos en su propio idioma se entienden. terrible. Cuando hablan los dos italianos no se entienden. Cuando hablan los gallegos no se entienden. Cuando hablan los criollos no se entienden. Y todo eso supera el cocoliche y es por eso es que no, yo no lo veo como un sainete. Lo publicó 2 años después de Mateo. Yo veo Babilonia casi al mismo nivel de, de Mateo. No tiene la profundidad del personaje de Mateo, pero como grotesco lo veo muy parecido. Dentro de la cosa cronológica, yo creo que del desarrollo del grotesco tendría que habría sido lo ideal publicar Babilonia antes que Mateo, porque Mateo es más profundo. Pero siguen siendo grotescos para mí los dos. Claro, sí. También ese, por eso decía un poco ese lugar que la crítica los coloca y hasta qué punto se vuelven a revisar esos Claro. lugares que quedan un poco ya establecidos. Por eso dije, son esos popes que también, ¿no? Como que dicen algo y queda ahí. Es que el Eh, problema que había en esa época era que se miraba a ciertos aspectos, que es el problema. Lo mío es semiología, yo partí con semiología y la semiología es muy interesante, pero yo creo que había el problema en esa época de que tratábamos de desarrollar categorías para cada cosa, para tratar de meter las cosas en estas categorías. Y por eso que, por exacto, ejemplo, Pelletieri dice que es un sainete reflexivo, pero Pelletieri distinguía como 5 distintos tipos de sainete. Y entonces ahí es donde yo pienso que se perdió la cosa, que hablando solamente de un tipo de sainete ya podemos, es más fácil meter las cosas dentro de una sola categoría que tratar de encontrar categorías para todo, porque entonces pierdes aspectos que no revisas. La crítica no ha revisado a los de abajo, se detenían en pichones. Pichones, yo he leído muchas cosas donde se habla de pichones, pero de los demás no se habla mucho. claro, Son personajes saineteros, pero también son personajes con rasgos de grotesco. Y eso hay que rescatarlo. Entonces, sí, siempre va a haber una nueva lectura sobre textos antiguos. Y no solo hablo de Discépolo, hablo de cualquier autor antiguo. Las lecturas que se están haciendo ahora sobre la dictadura en Chile o sobre la dictadura en Argentina, en 20 años más van a ser totalmente distintas. claro, totalmente. Claro. Bueno, nos encanta el tema, nos quedaríamos charlando un montón, por lo menos yo, me encanta escucharlas, chicas. Les agradezco un montón que hayan participado de estas jornadas. Y bueno, acá nos despedimos, pero con el contacto establecido para seguir ganando terreno y haciéndonos preguntas y leyendo teatro y viendo teatro, que es lo que tanto nos gusta, y esperando también ver y participar de todas las otras mesas virtuales y las presenciales de este año de las jornadas de AINCRIT 2025. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.